Gracias, Listo. profe. Vale, vale, gracias por... Bien. Entonces, las consecuencias directas, ¿cuáles son? Opa, aquí. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, es que tengo, se me está trabando aquí el PowerPoint. Me regalan un segundito, por favor. Ya. ¿Ustedes siguen viendo mis slides correctamente? Sí, señor. Vale, listo. Bien, entonces las consecuencias directas en el modelado, ¿cuáles son? Entonces, recordando un poco el modelo del transistor, ahora tenemos el segundo diodo que empieza a encenderse, ¿sí? El segundo diodo que empieza a encender. Es decir, si la relación de tensiones, si esta tensión se empieza a hacer más positiva con respecto a la tensión en el colector, pues tenemos que ahora el diodo DBC se empieza a encender, ¿sí? Se empieza a encender. Y esa relación de corriente digamos que entre esta tensión, ¿cierto? En relación a la tensión base colector, pues empieza a crecer de manera exponencial con la transferencia de corriente de un diodo, ¿cierto? Esta corriente empieza a aparecer de manera exponencial y entonces aparece una corriente exponencial que se suma con la corriente que existía anteriormente, la corriente de colector que viene del circuito externo. Y entonces aparece esta nueva componente, ¿sí? Aparece esta nueva componente sumándose en este nodo. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, esta componente sigue existiendo, esta componente de la función exponencial, pero la implicación es sencilla. La implicación es sencilla. Cuando el diodo DBC no estaba encendido, es decir, en región activa, teníamos que I sub C era igual a esa exponencial, ¿sí? Ahí C1, la exponencial de base emisor, ¿cierto? Sobre BT. Pero ahora ya no es igual, porque aparece esta contribución, ¿sí? Ahora tenemos que esta corriente colector emisor, vamos a llamarla corriente colector emisor, pues ahora esa corriente colector emisor pues va a ser la suma de la corriente de colector y de esta corriente nueva, ¿sí? Esta corriente I sub n que voy a expresar acá, ¿sí? Esa corriente I sub n. Es decir, la corriente de colector disminuye. La corriente, si nosotros revisamos, pues despejando acá nos queda que la corriente de colector es igual a esta corriente de colector emisor menos la corriente sub n. Entonces, la corriente de colector disminuye. ¿Por qué? Por la acción exponencial del diodo de BC, ¿sí? Hasta tal punto que puede llegar a ser igual a cero. Hasta tal punto que acá podríamos llegar a tener una corriente de colector igual a cero. ¿Cómo se ve eso en la curva o en las curvas que hemos estado revisando el transistor? Entonces, en la característica del transistor, pues en la característica, una curva característica, pues es esta curva de corriente y tensión que tenemos. En este caso, la característica de la corriente de colector contra la tensión colector emisor. Nosotros teníamos en la región activa que después de cierto punto esa corriente iba a ser prácticamente independiente de la tensión colector-emisor. ¿Listo? Solamente dependía del valor que impusiera el voltaje base emisor, ¿sí? Pero que era válido solo a partir de cierto punto, ¿sí? Antes de ese punto, es decir, en esta región donde todavía no hemos discutido nada, pues es donde ocurre que la tensión colector-emisor es tan baja que puede hacer que el diodo de BC se encienda. Y entonces, antes de ese punto, la corriente en el colector disminuye de manera exponencial también, disminuye rápidamente debido al encendido de esta corriente, ¿sí? Entonces, fíjense que la corriente de colector pues va a ser la resta de la corriente que ya estaba antes, esta I sub C, y la corriente I sub n. Entonces rápidamente él puede caer acá y entonces tenemos un comportamiento, vamos a decir que parecido a lo que se intenta proyectar en esta gráfica, ¿sí? Entonces él rápidamente pierde su capacidad de controlar corriente,
rápidamente pierde su capacidad de controlar la corriente y decimos entonces que el transistor se encuentra operando en región de saturación, ¿sí? Se encuentra operando en región de saturación. Allí perdemos un poco del control del transistor. Fíjense que ahora la tensión colector, la tensión del colector, ¿a qué va a ser igual? La tensión del colector a través de ese encendido del diodo de BC, si nosotros hacemos una malla, pues es fácil reconocer que vamos a hacer una malla para encontrar la tensión de colector, tendríamos que resolver esta malla simplemente, ¿cierto? Y aquí nos queda igual, nos queda ecualizado a que va a ser esta resta de tensiones de dos diodos, ¿cierto? O sea, esa tensión de colector va a ser igual, a reescribirla acá, va a ser igual a la tensión base emisor, en principio, según ese modelo, menos la tensión base colector, que son tensiones de diodo, ¿sí? Que están alrededor de los 0,7, 0,6, o sea que dependiendo de qué corriente esté llevando cada uno de esos diodos, esto podría ser fácilmente 0,7 o 0,8 voltios, este podría ser aproximadamente 0,5 voltios, 0,6, bueno, dependiendo. Entonces aquí vamos a tener que esa tensión de colector va a ser aproximadamente algo que está en el orden de 0,3 o algo que está en el orden de 0,2 o algo que está en el orden de 0,1. Para la mayoría o para un rango grande o un rango bastante amplio de cualquier corriente de colector que esté circulando. Recuerden que los diodos tienen la capacidad de manejar muchos rangos de corriente y mantener aún así esa caída de encendido aproximadamente constante, ¿sí? De ahí el modelo de diodos constantes. Entonces, aquí ya hay una leve impresión de que ese voltaje de colector en saturación se podría considerar un valor relativamente pequeño, es decir, pues vemos que en esta franja efectivamente ese voltaje pues está cercano al origen y ya veremos que hay una simplificación interesante que reduce el análisis del circuito para evitar trabajar con todos estos diodos y esos exponenciales. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces resumiendo, la característica de corriente de colector contra tensión de colector emisor se completa entonces de esa manera y decimos que operamos nuestro transistor en región activa. Volviendo a resumir, aquí dibujamos un par de símbolos que nos sirven mnemotécnicamente. Recordemos, acá estamos trabajando con el NPN. Mnemotécnicamente, ¿qué condición se requiere para que esté trabajando en región activa? Entonces recordemos, primero necesitamos siempre, independiente de cualquiera de esas dos regiones, necesitamos siempre que primero la tensión base emisor, es decir, el diodo principal se encienda. ¿Sí? Necesitamos que el diodo principal se encienda. ¿Sí? Y luego, dependiendo de la segunda tensión, es decir, de la tensión base colector, tenemos las regiones de operación. ¿Sí? Tenemos las regiones de operación. Entonces, fíjense que si estamos, por ejemplo, en una situación donde la tensión, la siguiente tensión, o sea, además de base emisor es positiva, la tensión base colector está en polarización reversa, ¿sí? Tenemos la condición de región activa. La desigualdad de voltaje base colector menor que cero implica, o es lo mismo que decir, que la tensión de colector con respecto a la referencia sea mayor que la tensión de la base. Y ahí estaremos trabajando en la región activa del transistor, ¿sí? Miren que mnemotécnicamente este dibujito nos recuerda que B sub C está más arriba de B sub B.
pues se usa simplemente para recordar este cable o este símbolo de este nodo un poco más arriba, para hacer énfasis en que está más positivo con respecto a la tensión B sub B. Entonces acá estamos en región activa del transistor. Bien, en el otro caso, entonces, donde no ocurre sino una polarización directa, o sea, el segundo diodo se enciende, pues entonces esto implica que la tensión de la base es mayor que la tensión del colector y decimos que estamos en saturación del transistor bipolar. Saturación del transistor bipolar. Para hacer énfasis en que la base es mayor a la tensión del colector, pues mnemotécnicamente se hace aquí este dibujo para que no se nos olvide las relaciones. Y tenemos que la tensión de la base es mayor, está más arriba que la tensión del colector. Con esta característica, pues ya identificamos esas regiones de operación del transistor, las regiones más importantes. Recordemos que si la tensión base emisor está en polarización reversa, no nos interesa hablar más del transistor, puesto que él está en una región de apagado. ¿Listo? Bien. Cuando estamos trabajando en saturación, pues perdemos ese control de la corriente de colector basado solamente en una función exponencial de la corriente, de la tensión base emisor. La perdemos porque ahora esa corriente se vuelve dependiente del valor particular de la tensión colector emisor. ¿Sí? Se vuelve dependiente. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, Ujú. las gráficas de abajo hacen referencia a lo que usted se está explicando ahorita, ¿verdad? En la diapositiva anterior. La gráfica de abajo, ¿cuáles? ¿Estas líneas? Sí, sí, profe, esa gráfica. Sí, lo que pasa es que acá están, yo la dibujé un poco más empinada, el cambio, que es como realmente sucede. Acá están un poquito estiradas en esta región, ¿sí? O sea, se ven mejor las rampas, por decirlo de cierta manera. Pero sí, estas caídas son rápidas, justamente por ese comportamiento exponencial de la corriente que se resta del colector. Entonces nosotros tenemos una operación de saturación con esta variación aquí fuerte y una operación en activa cuando la corriente se hace prácticamente independiente de la tensión colector-emisor. Entonces sí, es lo mismo que estábamos mencionando. Bueno, yo les decía que lo que sucede, lo que termina sucediendo es que una vez él entra en saturación, él cae muy rápido, cae de manera exponencial muy rápido, ¿sí? Acá, para resolver el circuito, si queremos ser exactos, si queremos ser precisos, ¿cierto? Necesitaríamos resolver esta suma de exponenciales. Necesitaríamos, en pocas palabras, reemplazar nuestro circuito por estos dos diodos y esta exponencial que está de este lado, ¿sí? E intentar resolver el circuito con esas condiciones. Para la precisión que nosotros obtenemos desde el punto de vista práctico en nuestros análisis, pues no nos vamos a complicar con el uso de exponenciales tal vez en nuestro circuito, en nuestro análisis de circuito. Podemos hacer uno u otro, el concepto, para entender bien el concepto, pero desde el punto de vista práctico, si nosotros estamos haciendo análisis manual, pues no ganamos mucha precisión manejando las exponenciales, y sí vamos a ganar muchísimo trabajo para resolver un problema sencillo. Entonces lo que se sugiere o lo que se puede modelar sin perder tanta precisión y que inclusive da buenos resultados desde el punto de vista de análisis manual, porque en realidad los simuladores de computador, pues sí, ellos utilizan todas estas ecuaciones, ellos inclusive pues tienen más parámetros, ¿sí? Ellos utilizan estas ecuaciones completicas pues porque en la computación pues se hace un análisis numérico y pues se llega a una solución solucionando una matriz de ecuaciones. Acá nosotros en nuestros análisis vamos a utilizar un modelo más sencillo partiendo en el hecho de que si estamos en
en la región de saturación, podemos aproximar sin perder mucha precisión en los cálculos la tensión del colector cercana a un valor de estos valores que mencioné acá, 0,3, 0,2, 0,1, entendiendo que pues en principio nacen de una resta de tensiones de diodo. Entonces, para la mayoría o para un amplio rango de corriente, siempre que garanticemos que el transistor esté en saturación, pues podemos reemplazar el dispositivo por este modelo, muchísimo más sencillo, donde tenemos la tensión base emisor. Bueno, acá el autor utiliza 800 milivoltios, o sea, 0,8, pero podemos utilizar 800 milivoltios, 700 milivoltios, digamos que eso lo podemos manejar. ¿Por qué el autor acá usa 800 milivoltios? Porque él está utilizando un BJT en un circuito integrado. Finalmente, los BJTs en los circuitos integrados pueden presentar esas tensiones de base emisor más grandes, pero los BJTs en los circuitos discretos podríamos seguir manejando nuestro valor tradicional de 0,7 voltios o 700 milivoltios. Entonces, no hay lío, o sea, cualquiera de los dos en el problema se puede inclusive mencionar. Ante la duda, manejemos este valor como referencia. Entonces, base emisor 0,7. Y la tensión colector emisor se mantiene a un valor aproximadamente constante de 200 milivoltios. Y este modelo, si utilizamos esta cajita o este modelo, con respecto al circuito externo, vamos a obtener resultados bastante precisos, sin extender un análisis tan elaborado, tan tedioso como trabajar con todas estas exponenciales. Es bien interesante cómo se llega a este modelo, es bien interesante cómo se reduce este modelo, o sea, no es una cosa de que se hace por capricho o que parece como sacado de la manga, no, o sea, aquí detrás hay toda una serie de análisis bien interesantes, pero bueno, digamos que la conclusión es que si garantizamos saturación, vamos a reemplazar sin ningún temor el modelo por esta condición. Y recuerden, siempre que se hace análisis, en cualquiera de los casos, nosotros, al igual que en el diodo, vamos a tener que asumir una región de operación. A priori, probablemente no se sepa cuál es la región de operación, pero nosotros vamos a tener que intentar asumir esa región y luego verificar que es correcto. ¿Cómo se verifica que es correcto? Con los checks. ¿Cuáles son los checks? ¿Cuáles son los checks? Por las condiciones necesarias para que el transistor esté operando en una región o en otra. Es decir, tenemos que verificar alguna, o sea, dos de estas tres condiciones tienen que estar cumpliendo, ¿sí? Para que sea válido nuestra suposición. Eso ya lo veremos en breve en algunos de los ejercicios y de los ejemplos que vienen adelante. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces basado en esas dos regiones que analizamos, bueno, tres en el caso de la región de corte o de apagado, hemos estado charlando del transistor NPN. Para el análisis del transistor PNP, la relación se hace completamente complementaria, ¿sí? Completamente complementaria. Es decir, si el transistor PNP pues va a ser ahora un sándwich que tiene una parte P, una parte N en la mitad y una parte P en el emisor, ¿sí? Entonces, podemos hacer completamente, o sea, básicamente el mismo análisis, pero ahora la polaridad, o mejor dicho, el valor efectivo, ¿cierto? En polaridad de cada una de estas tensiones cambia porque hemos cambiado justamente el tipo de material. John quería comentar algo. Sí, profe, una pregunta. Casi siempre el emisor está conectado a tierra. Es que siempre en todas las diapositivas que he visto, pues está así. O simplemente es como para poder explicar. No, es para poder explicar y tomar una referencia en la discusión que se está llevando, ¿sí?
Pero el emisor es en realidad el terminal acá del transistor. O sea, acá se pone a tierra, pero recuerden que tierra, lo único que estamos diciendo con este símbolo es que en este circuito todo esto está conectado entre sí. ¿Sí? Es lo único que estamos diciendo con ese símbolo. Entonces, se pone pues simplemente para tener una referencia, ¿sí? Para tener, pero no necesitamos pintarlo así. Miren que acá justamente en este esquemático de acá, aquí no se ha pintado o no se ha dicho explícitamente cuál es la referencia. Si no se ha dicho cuál es el nodo que llamaríamos referencia para nuestro análisis nodal o lo que fuere, acá no está. Sin embargo, acá arriba sí lo pintan explícitamente como la referencia. Pero fíjense que este simbolito lo único que nos está diciendo es que todo lo que tiene ese símbolo está conectado entre sí, como aparece abajo. ¿Sí? Entonces, con el transistor PNP, de nuevo, podemos hacer el análisis similar, o sea, bastante similar, pero ahora todo va a cambiar, las tensiones van a cambiar de polaridad, ¿cierto? Pues porque ahora tenemos el diferente tipo de material en el dispositivo y las corrientes cambian de sentido también. Entonces, el ejemplo básico, pues se ilustra esta relación que hay entre la parte física y la parte eléctrica o la parte simbólica. Se trabaja de esta manera. ¿Sí? Acá estaría nuestro transistor. Entonces, nótese que ahora la flechita va hacia adentro del símbolo, ¿sí? La flechita va hacia adentro del símbolo y tenemos estas tensiones cambiadas, ¿sí? Tenemos estas tensiones cambiadas. Va a suceder exactamente lo mismo, la operación va a ser completamente complementaria si hacemos el análisis de lo que ocurre físicamente. Ahora el emisor va a inyectar un montón de huecos, porque ahora se trata de un material tipo P bastante dopado, ¿cierto? Parte de esos huecos van a contribuir a la corriente de base que estará dada por electrones. Miren que los electrones entran hacia el dispositivo, por lo tanto la corriente convencional es saliendo, o la corriente positiva es saliendo del dispositivo, ¿sí? Miren que los huecos pasan del emisor al colector, ¿cierto? Entonces tienen este sentido, esa es la corriente convencional positiva. Pero el análisis es exactamente el mismo, la base, su magnitud, su longitud es estrecha, es bien cortica y ocurre el fenómeno de inyección en campo eléctrico. Y pues bueno, es básicamente el mismo comportamiento similar. No vamos a comentar más detalles al respecto. Lo único que sí es importante es reconocer, bueno, aquí hay un error de gráfica, aquí la corriente de la base va en la otra dirección, reconocer el sentido de las corrientes y el sentido de la polaridad, digamos, de las fuentes. Es decir, esos valores B sub B, esos valores B sub C, en realidad, ¿cómo los trabajamos? Entonces, fíjense que acá a la izquierda tenemos nuestro transistor bipolar, pero ahora vemos que las corrientes van a ir en este sentido. La corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de la base. Por lo tanto, se suele usar bastante y miren que la polaridad de las fuentes parece que está como invertida. Entonces, si volteamos ese circuito, o sea, lo ponemos patas arriba, pues nos queda el circuito de la derecha, que es como comúnmente vamos a encontrar en los esquemáticos. Generalmente en los esquemáticos vamos a encontrar las fuentes así con esa posición, ¿cierto? Positivo arriba, negativo abajo, y las corrientes generalmente bajando. Entonces, para mantener simplemente ese orden, esa manera que va a ayudar a representar los esquemáticos de una manera más limpia, pues se suele pintar el transistor PNP de esa manera, ¿sí? Con la flechita, o sea, patas arriba. ¿Qué observaciones se pueden hacer? Entonces, del transistor PNP, voy a redibujar nuevamente el símbolo. Lo podemos identificar y lo podemos distinguir del transistor NPN por la siguiente relación. La flecha va hacia adentro. ¿Sí? La flecha va hacia adentro. Y la flecha nos dice un montón de cosas. La flecha es clave en el símbolo porque nos dice un montón de cosas. Miren que estamos hablando de un transistor PNP.
¿sí? PNP, o sea, quiere decir que tenemos un material P por acá, un material N en la base y un material P por acá, ¿sí? La flecha principal nos dice el diodo principal de encendido. Básicamente nos ilustra la dirección del diodo. La dirección del diodo. Fíjense que el diodo es, si nosotros tenemos un diodo, ¿dónde está el material P en el diodo? En el ánodo, ¿cierto? Y aquí estaría el material N. Entonces, fíjense que la flecha nos dice el diodo. Esta flechita nos está diciendo cuál debe ser P y cuál debe ser N. Entonces, como en el transistor tenemos en el transistor PNP tenemos P en el emisor, N en la base, P en el colector, la flecha indica la dirección del diodo. Y al mismo tiempo nos dice la dirección de la corriente de emisor. Entonces va en este sentido. La de la base iría en este sentido, ¿cierto? Nos dice, y la del colector pues sigue esta misma ruta en el sentido que señala la flecha. Y de colector, ¿sí? Y de colector. Ah, bueno, entonces, ¿cómo sería el transistor NPN si tenemos que trabajar con los dos? Acá voy a repasarlo nuevamente. Entonces, en el caso del NPN, pues, la flecha, recuerden, la flecha nos indica el sentido del diodo. Y en este caso va saliendo, entonces es un transistor NPN. Entonces fíjense que aquí tenemos N, aquí tenemos P, recuerden P es el cátodo, entonces justamente se coincide con ese mini símbolo del diodo allí y tenemos esta dirección. ¿Cómo son las corrientes acá? Acá las corrientes son, siempre el que tiene la flecha es el emisor, entonces esta es la corriente de emisor, de acorde a la dirección de la flecha, la corriente del colector viene de esta manera y la corriente de la base ingresando. ¿Sí? Entonces esa va a ser la manera en que nos acordemos de cómo debe ir la dirección de las corrientes reales. ¿Sí? De las corrientes reales. Ya ahorita resumiremos cómo serán entonces las tensiones base emisor y colector emisor. ¿Sí? Bien. Acá entonces tenemos un resumen de lo que implicaría las condiciones de tensión para entender las regiones de operación. ¿Sí? Acá se han pintado los dos transistores, a la izquierda el NPN, a la derecha el PNP, y se ha dibujado un circuito sencillo, una resistencia y el transistor, simplemente para hacer énfasis en la dirección de las corrientes. Entonces nótese la dirección de las corrientes en ambos casos, de todas las corrientes. Nótese de dónde está el emisor en cada transistor, al lado de la flechita. ¿Sí? Al lado de la flechita. Y nótese entonces que este juego de tres gráficas, acá está dividido. Pues acá, este juego de tres gráficas corresponde al transistor NPN. ¿Sí? Y sabemos que en región activa, ustedes van a verificar nuevamente lo que dijimos unos slides atrás, necesitamos que el colector sea mayor que la base. Entonces, colector mayor que la tensión de la base. ¿Sí? Si empezamos a disminuir la tensión de colector, aumentar la de la base, empezamos a irnos hacia saturación, hasta que de repente, cuando la tensión de la base se hace mayor a la tensión de colector, pues ya estamos hablando de una región de saturación en el NPN. En el PNP es un comportamiento complementario. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Para que estemos en región activa, miren que simplemente va a ser intercambiar los papeles de las tensiones. En el NPN necesitábamos B sub C mayor que B sub B. En el PNP necesitamos B sub B. Al principio parece un poco confuso, un par de ejemplos o ejercicios pues, prácticos pues resuelven ese problema. Si seguimos con el mismo procedimiento, empezaremos a entrar en saturación y en saturación, pues si en el NPN es B sub B mayor que B sub C, en el PNP es B sub C es quien es mayor que B sub B.
¿sí? B sub C es quien es mayor que B sub D. Y ese es el cuidado que debemos tener simplemente con respecto a ese juego o esa condición de operación del transistor. Y el último cambio, o el último cambio que debemos tener es que formalmente esta tensión, por ejemplo, fijémonos en esta tensión que se llama B sub BE, formalmente esa tensión, si somos observadores, no sería formalmente la tensión base emisor con esa polaridad. Con esa polaridad, ¿qué tensión sería? Miren que el positivo está conectado al emisor. O sea que Emisor formalmente, base. emisor base, exacto. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer ese cambio, la tensión emisor base. Entonces en el PNP, lo que es base emisor en el NPN es emisor base en el PNP. Y si hacemos ese cambio, simplemente ese flip, ese intercambio de tensiones, ustedes llegan a estas mismas conclusiones. Estas mismas conclusiones se derivan bastante fácil, bastante rápido, cuando simplemente hacemos esos cambios, ¿sí? O en conclusión, las ecuaciones del PNP no van a cambiar más que simplemente con el juego de etiquetas de las tensiones. Donde era B sub BE, en el PNP se vuelve B sub EB, ¿sí? Y ya está. Y ya está. Entonces tenemos la misma ecuación para el colector, la misma ecuación para la base, la misma ecuación para el emisor, teniendo cuidado de la variable de interés emisor base. Teniendo cuidado de la variable de interés emisor base. Y entendiendo la dirección de las corrientes. Miren que la dirección de las corrientes ahora es totalmente complementario o en el otro sentido, ¿cierto? Relativo al transistor NPN, ¿sí? Si se fijan de las ecuaciones, se mantiene que I sub C es igual a beta veces I sub B, ¿sí? Se mantiene esa condición. Y ya está. Eso básicamente resumiría los cambios o el cuidado que tendríamos que hacer para manejar todo el transistor PNP. En el modelo pues se va a traducir simplemente como esa exponencial de nuevo, pero ahora patas arriba, ¿cierto? Para la región activa. Entonces vamos a tener ese otro diodo acá desactivado, el diodito que estaba acá, y el modelo es prácticamente el mismo, solo que complementario, ¿no? Tenemos nuestra corriente exponencial, ¿cierto? Nuestro diodo acá en el emisor base, acá ya está descrito con la polaridad que es, y ya está. Y de igual manera la condición de región en saturación, ¿sí? Con las dos fuentes. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que cuando tenemos la polarización de un PNP, pues siempre lo vamos a encontrar patas arriba, ¿sí? Entendiendo que la tensión del emisor es quien tiene que ser más positiva. Miren que en este ejemplo la tensión emisor base, para este ejemplo es positiva, debe ser positiva. Acá está justamente convenientemente expresada en 0.8 voltios, ¿sí? 0.8 voltios. Entonces, pues es positiva, ¿cierto? Haciendo énfasis en que ahora hablamos de la tensión emisor base. Y todo lo que hemos discutido para el transistor NP cabe en este transistor NPN. Entonces, resumiendo, acá hay una manera simplificada en la que podemos utilizar modelos del transistor mucho más fácil, mucho más rápido para resolver circuitos de polarización, ¿sí? A la izquierda vemos la columna resumen para el NPN, a la derecha para el PNP. Entonces, ¿qué podemos resumir? Ok. En región activa, condiciones que se requieren, ahí están explícitas. ¿Cómo podemos modelar el transistor si queremos hacer un análisis rápido? Pues el diodo principal lo modelamos por la caída constante, ¿cierto? Y la fuente de corriente del colector al emisor
simplemente se vuelve una proporción beta IB donde la corriente IB viene por este lado. Fíjense que en ningún momento podemos reducir el circuito hasta este punto, tal que casi que ni nos metemos con funciones exponenciales. Para el PNP, lo mismo, pero patas arriba. Lo mismo, pero patas arriba. En saturación, entonces asumimos las dos fuentes, 0,7 base emisor, 0,2 colector emisor. Para el PNP, lo mismo, pero patas arriba. Fuente emisor base, fuente emisor colector. ¿Sí? Ese sería nuestro resumen de resultados para tener algunas herramientas con el ánimo de desarrollar análisis de circuitos. Sí, análisis de circuitos. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, podríamos hacer como unos ejemplos o algo así, unos ejercicios. Sí, vamos para ello, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minuticos para asimilar un poquito toda esta información y retomamos a las I5 para hacer un par de ejercicios bien detallados, ¿vale? Con esos ejercicios esperaría que quede un poco más claro todo este modelado.
Bien, entonces retomando, vamos a hacer un par de ejercicios para digerir con calma los conceptos. Primero, la intención es que primero ustedes intenten resolverlos, ¿sí? Le gasten un tiempo pensando, analizando, sacando como las dudas iniciales para la solución del problema y luego lo exponemos acá para todos, ¿vale? Entonces ese sería el primer ejercicio. Dice básicamente el circuito de la figura tiene beta igual a 100 y exhibe una tensión base emisor de 0.7 voltios cuando la corriente de colector es 1 miliamperio. Sí, o sea, cuando si la corriente que pasa por el colector fuera de 1 miliamperio, entonces la tensión base emisor sería exactamente 0.7 voltios. Dice, diseñe el circuito para que la corriente de colector, una corriente que circula del sea de 2 miliamperios. O sea, diseña el circuito para que esta corriente de colector, identificamos el transistor como un transistor NPN, pues para que la corriente de colector sea de 2 miliamperios, ¿sí? Esa corriente de colector sea de 2 miliamperios. Y además que aparezca una tensión en el colector de aproximadamente 5 voltios con respecto a la referencia. De 5 voltios con respecto a la referencia. Entonces, ¿qué significa diseño? Bueno, pues que nos toca encontrar lo que nos hace falta del circuito, los dispositivos o los parámetros de los dispositivos que hacen falta. En este caso no conocemos RC y no conocemos RE. Y en este caso tenemos que, básicamente lo que nos están preguntando es el valor de RC y el valor de RE para esa condición de operación. ¿Sí? Y nos dan esas dos condiciones de diseño. Bien, entonces, resolvamos el diseño para cumplir con estas condiciones, aplicando o revisando qué podríamos hacer para solucionar el problema. Vamos a dar unos 5 minuticos máximo para que ustedes lo piensen, lo analicen y me proponen soluciones. Pues basado en esas propuestas, pues vamos a intentar acumular puntos de participación, ¿vale? Para las respuestas significativas. Les vamos a dar 5 minutos para revisarlo y ya revisaremos entonces y exponemos la solución completa.
Bien, muchachos, ¿alguien tiene alguna propuesta de solución? ¿Algún comentario? Pues, profe, yo le estaba Profe, analizando. No sé si quieres darle, Michelle. bueno, profe, pues yo le estaba viendo y, o sea, para hallar RC, diría que es, digamos, la caída de tensión entre 15 y 5. Sí. Entonces, digamos 15 y 5, entonces me daría 10 sobre la corriente que pasa por el conector, sí, sobre 2 miliamperes. O sea, ¿cuánto te da? Ay, espere, por favor. No la hice. 5.000. Me daría 5K. Ajá, ok. ¿Y luego? No, pues ahí voy, profe. Pues ahí yo pensé lo mismo con la compañera y después sería como con el beta que tenemos, sabemos que la relación de colector, la relación de corriente de colector y corriente de emisor están relacionadas con beta, entonces ahí se podría hallar la corriente que pasa por, por la resistencia del emisor y, y como la tensión en la base es de cero, pues no sé si la podríamos tomar así. Pues ahí directamente saldría también por ley de Ohm. Se Sería puede, Pero 15 esa espérame, corriente. no también se puede, entiendo, no entiendo lo que, o sea, cuando dice quiere raye el circuito, explicarlo, porque así solamente, o sea, está diciendo muchas cosas y no se ve qué es lo que, cuál es el raciocinio, la secuencia lógica, mejor dicho. John, Sí, profe, ya. A ver, pues yo lo que digo es que como I sub C, es que no puedo rayar bien, profe, I sub C es igual a beta I sub E o algo así, de alguna manera así las corrientes, entonces podríamos hallar las corrientes podríamos hallar la corriente que pasa por RE, que sería la corriente del emisor, y teniendo esa ajá, corriente, pues ahí lo pensé yo, no sé, profe. Teniendo esa corriente, podríamos, como nos dan el beta, podríamos ya, pues por ley de Ohm, igual como dice mi compañera, pues hallar R también. Pero pero ¿y de dónde saca la tensión en RE? Sería la pregunta. pues, yo lo estaba pensando también que como la tensión en la base, pues como está conectada a tierra la base, pues sería cero, pero no sé por qué, bueno, en RC teníamos la diferencia por lo que teníamos 5 voltios abajo, pero en RE sí no, pues no sé, pero pues yo la estaba pensando tomarla como cero por lo que la tensión en la base es cero, pero no sé la verdad. Pues, profe, yo lo que pienso es como también tener en cuenta lo que nos dicen ahí, que el voltaje en B es 0,7 cuando la corriente C es igual a un amperio, creo. A 1 miliamperio. Eso, profe. Sí, sí, pero aquí la corriente dice que tiene que ser 2 miliamperios. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ah, pues obvio, hay que profe, ahí la usar. tensión sería el doble. Ujú. ¿Ahí qué? La tensión sería el doble, o sea, se podría utilizar esa O sea, la relación de tensión que, sería 1.14 voltios. mm, pues sí, profe, podría ser. ¿Por qué? Porque nos dicen que cuando la corriente la corriente que pasa por, ah, no, mentiras, porque nos están diciendo que es la corriente que pasa por el, por las resistencias DC. Es 1 miliamperio, pero no, profe, no podemos utilizar esa relación. ¿Alguien más iba a comentar? Creo que Carolina iba a comentar algo. Pues no, o sea, yo pensaba, pues creo que Alexandra lo dijo, lo de la tensión de la base colector. O sea, es que nosotros cuando estábamos iterando hacíamos lo de la tensión del diodo y le hacíamos lo del logaritmo. Y pues era como si cogiéramos, digamos, las cosas iniciales, ¿no? O sea, el 0,7 de volts y el 1 miliamperes. Entonces ahí reemplazamos y podemos hallar la tensión base colector.
No sé si se puede hacer lo mismo del diodo. Base colector, Sí. Base emisor, emisor. base emisor. Sí, sí, eso tiene más sentido. Entonces, bueno, basado en las primeras indicaciones que ustedes tienen, entonces yo voy a resumir un poco lo que se está proponiendo y ver cuáles son como las cosas bien y las cosas no tan bien. Entonces, sí, RC definitivamente es trivial, este no tiene ningún misterio, da 5 kiloohmios, básicamente nos lo da el problema directamente con esas condiciones de diseño, entonces este no tiene ningún misterio, 5 kiloohmios, no hay lío. El asunto es interpretar qué Sí, una significa, pregunta. ¿sí? ¿De la base estaría a 0 volts? La base, claro, la base estaría, pues la base Sí, está está a conectada a 0. tierra, sería 0 voltios. La Entonces base. el emisor sería menos el negativo de lo que hay arriba, ¿no? De lo que usted ahorita va a sacar, creo. Que es con la fórmula esa del logaritmo, profe, que usted mostró ahorita. Este de acá, esta tensión Y, de acá. profe, esa tensión Entonces, sería 1.4, como lo dijimos ahorita. Ya lo confirmé. ¿por qué sería 1.4? No, yo siento que es menos. ¿Por qué 1.4? Porque la corriente es el doble. Ojo, porque la relación es exponencial, ¿no? Entonces vamos a resumir qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Este circuito se puede resolver rápidamente. Hay una manera rápida de resolverlo y hay una manera eh, rigurosa y detallada de resolverlo. Entonces, como lo vamos a resolver acá, es de la manera rigurosa y detallada para este ejemplo por varias razones. La primera, para recapitular los conceptos que no están claros todavía, y la segunda, pues aprovechar de que acá el problema nos sugiere ser un poco más precisos porque nos da específicamente la tensión de colector para una condición de corriente, la tensión base emisor, perdón, para una condición de corriente. O sea, la tensión base emisor será 0,7 si y solo si la corriente de colector fuera 1 miliamperio. Sin embargo, no tenemos 1 miliamperio, tenemos 2 miliamperios. Entonces vamos a llevar el problema hasta la última resolución para ver cuáles son las conclusiones que podemos obtener. Entonces, primero recordemos que el dispositivo real es un BJT y el comportamiento pues está dado por unas características eléctricas, por una relación de corrientes y tensiones que lo obtenemos de la física, ¿sí? Que después simplificamos para solucionar circuitos con algunos modelos más sencillos, ese es otro cuento, pero vamos a ver qué podemos sacar de esto. Entonces, recordemos que si el transistor opera con 0,7 y nos da 1 miliamperio, recordemos que la relación I sub C, la relación I sub C versus la tensión base emisor, ¿cómo es? Es un I sub S que multiplica a una exponencial de la tensión base emisor dividido el voltaje térmico. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tenemos. ¿Sí? Ese es el dispositivo real. Entonces el problema nos está diciendo prácticamente, oiga, solamente para la condición de que la corriente de colector, si la corriente de colector es 1 miliamperio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la tensión base emisor? 0.7. Esta tensión base emisor va a ser 0,7. Solamente para esa condición, si vamos a ser rigurosos, si vamos a ser exactos, o sea, muy precisos, aquí lo vamos a hacer así para sacar unas conclusiones interesantes. Es decir, de esa expresión completa que está ahí, ¿qué no conocemos? Y Entonces, por su, ejemplo, ¿cuál? y su S, profe, porque el voltaje térmico lo podríamos asumir a... Exacto, el voltaje térmico lo podemos asumir, como no nos dice nada de la temperatura, asumimos que estamos trabajando a temperatura ambiente, es decir, 300 Kelvin, y por lo tanto el voltaje térmico es aproximadamente 26 milivoltios. Entonces el voltaje térmico lo conocemos, o lo podemos asumir basado en la información que nos da el problema. Lo que no conocemos es I sub S.
Pero con este par de puntos ya lo podemos despejar. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Si lo despejamos, vamos a llamar a este valor de 1 miliamperio I sub C1 y por tanto a este valor de 0,7 B sub B1. ¿Listo? Si despejamos I sub C, pues podemos encontrar el I sub C2, que va a ser igual a I sub S multiplicado. Entonces, otra condición de operación, pues va a darnos un B sub E2 sobre BT. ¿Sí? Entonces, con este I sub S que despejamos de esta condición que nos dan, podemos reemplazarlo para despejar ahora ¿a quién? La condición 2, ¿quién sería? Esa sería de 2 milis. Esta sería de 2 miliamperios. Y ahí tendríamos que despejar la tensión base emisor 2. Y acá encontraríamos la tensión base emisor 2. Entonces, eso es una manera, es decir, de la primera, pues nos sirve para despejar I sub S, y luego reemplazamos en la segunda y obtenemos nuestro valor de B sub B2 despejando de esa ecuación. Esa es la manera en que se suele trabajar y obtenemos una tensión B sub base emisor 2. ¿Sí? Tenemos una tensión base emisor 2. Pero vamos aquí a presentar otra manera alternativa simplemente para, o sea, acá ya queda resuelto. Lo importante es entender la relación exponencial que existe entre esos términos de la corriente. Una relación exponencial en la corriente es lo mismo que una relación logarítmica en la tensión. Entonces voy a hacer aquí la expansión del análisis simplemente para sacar las conclusiones necesarias de por qué no se puede asumir. Bueno, por un lado no es exactamente 0,7 y por otro lado tampoco es el doble de la tensión. ¿Sí? Tampoco es el doble de la tensión. Entonces, supongamos que despejamos vamos a hacerlo convenientemente de la siguiente manera. Supongamos que despejamos de la primera ecuación versus B1 o despejar de por sí versus B1 es igual a escribir BT por el logaritmo natural de esa relación entre I sub C1 y I sub S. Y del segundo experimento, pues tenemos que B sub C2 es igual a BT logaritmo natural de I sub C2 sobre I sub S. Y ya está. Y ahora convenientemente voy a restar B sub BE2 menos B sub BE1. ¿Sí? Voy a restarlo para que se me elimine intencionalmente una variable. Entonces, hacer la resta de dos logaritmos, ¿qué es? Dividirlos, profe. Dividir los argumentos, ¿sí o no? Y al dividir los argumentos, B sub T por logaritmo natural de I sub C2 sobre I sub C1, ¿no? ajá, B sub T, gracias Germán, por logaritmo natural de I sub C2 sobre I sub C1. O sea, en pocas palabras, y ese pues podría omitirla del problema porque se va a cancelar. Entonces, ¿qué gano con este método? Pues no pasar por ese paso intermedio de I sub S. Profe, O en otras, ahí despeja el B sub B2, B sub B1, perdón. Lo deja ahí sumar. después el B sub B2. Sí, por eso. Vas a sumar el B sub B1. Entonces queda B sub B1, Sí, sí. B sub B1, más BT, logaritmo natural de la proporción de esos experimentos, donde está I sub C2 y I sub C1. Listo. En esta ecuación, entonces se puede ver que I sub S pues, se pierde en el intermedio, o sea, no es necesario despejarlo si ya tenemos dos experimentos prácticamente. Entonces, en esta ecuación, B sub B1, sabemos que a 0,7, ¿cuánto es el colector? La corriente colector. Un Un miliamperio. Un miliamperio. Entonces, la pregunta es, entonces, a 2 miliamperios, ¿cuánto es B sub E2?
Entonces, con esta ecuación podemos sacar ese tipo de relación. Fíjense que la corriente está dentro, la relación de corriente, claro, y sub C2 es el doble, pero están dentro de un logaritmo. Por eso no es el doble. No va a ser B sub B2, no va a ser el doble. Crece logarítmicamente, o sea, crece muy, muy poco. Despejando nos da B sub B2 igual a ¿cuánto? 0,717, profe. 0.717 aproximadamente voltios. Entonces, conclusiones del asunto. Primero, sí, la corriente es el doble. Entonces, sí, claro, la corriente es el doble porque el problema nos lo exige, pero eso no implica que la tensión base emisor sea el doble. La tensión base emisor apenas aumentó 17 milivoltios. ¿Por qué? Por la relación logarítmica que tiene, ¿sí? O por la relación exponencial de la corriente. O sea, la corriente puede cambiar bastante, pero miren que dentro de un logaritmo, pues que cambie bastante. Es difícil hacer crecer el logaritmo, ¿cierto? Es difícil hacer crecer el logaritmo. Entonces, con apenas el doble, apenas se subió 17 milivoltios. Se subió apenas 17 milivoltios, ¿sí? Fíjense que BT es 26 milivoltios, entonces se va a subir 26 milivoltios veces lo que dé el logaritmo, ¿sí? Si ustedes miran el logaritmo natural de 2 es 0.3 aproximadamente, ¿sí? 0.3 multiplicado por 26 milivoltios, o sea, el resultado de este logaritmo natural les va a dar la magnitud con que incrementa esta tensión, ¿sí? Entonces es difícil. Puedo cambiar bastante la corriente y el valor de B sub B2 va a estar en torno a 0.7. Mire que es muy similar. Ojo, entonces aquí viene la primera conclusión. ¿Podríamos haber usado entonces 0.7 desde el principio? Sí, sí podríamos, pero debe quedar claro que no es exactamente 0.7. Porque ante la pregunta, ¿cómo así? Pero si es 0.7 a 1 miliamperio, ¿cómo va a ser 0.7 a 2 miliamperios? No, no es que sea 0.7 a 2 miliamperios. Es que cambia tan poquito que, o sea, dejémoslo 0.7, entendiendo que es 0.7 sí y solo sí, exactamente hay 1 miliamperio allí. ¿Sí? Ese no es el caso, ese no es el caso. Entonces, digamos que en ese sentido, es una aproximación. Pero miren que es una aproximación bastante interesante, ¿no? Bastante interesante del problema. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, profe. Profe, o sea, la tensión en el emisor sería de menos 0.717. Exacto. Ujú. Entonces la tensión en el emisor, pues la hallamos haciendo una malla, ¿cierto? Entonces yo quiero la tensión justo acá en el emisor con respecto a tierra, ¿cierto? Con respecto a tierra. Pues es fácil ver que esa tensión en el emisor con respecto a tierra, es decir, con un más acá y un menos en tierra, pues va a ser simplemente resolver esa malla pequeñita que aparece aquí. ¿Sí? Y vemos que es el negativo de la tensión base emisor. ¿Sí? Entonces rápidamente llegamos a que la tensión del emisor es menos 0.717 aproximadamente. ¿Listo? Voltios. Bien, con esa tensión del emisor ya tenemos, nos falta la corriente I sub E. La corriente I sub E sí es lo que desde el principio se planteó, ¿cierto? Sabemos que I sub E es I sub C más I sub beta, pero que I sub beta es I sub C sobre beta. Entonces tenemos I sub C factor de 1 más 1 sobre beta. Entonces, ¿eso cuánto nos da en la corriente emisor? I sub C es 2 miliamperios
Y sub E nos da alrededor de 2.2, profe. 2.02 miliamperios. ¿Sí? 0, sí. Listo. Tenemos tensión en el emisor y por lo tanto podemos encontrar la tensión en la resistencia. Tenemos corriente que atraviesa esa resistencia. Por lo tanto, RE va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la tensión en la resistencia, B sub E menos esta tensión de acá. ¿Cuánto da eso? Entonces, B sub E menos 15, ojo, menos 15, porque abajo tenemos es menos 15 voltios, sobre los 2.02. ¿Cuánto da eso? RD da aproximadamente igual a ¿cuánto les da? Bueno, da 7.07 kiloohmios más o menos. Y de esa manera resolvemos el problema. ¿Cómo lo podríamos haber resuelto más rápido? Asumiendo desde un principio, pero entendiendo muy bien que decir que es 0.7 exactamente nos da es una aproximación. Nos da es una aproximación. Sin embargo, fíjense que no cambia mucho y la aproximación parece lo suficientemente precisa en términos prácticos y para un análisis manual. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, RE, las resistencias, los BJT de por sí, pues van a tener variaciones. ¿Sí? Cuando ustedes ponen una resistencia, la resistencia no es exactamente el valor que ustedes piensan que es. Hay unas pequeñas variaciones. Entonces esos errores a la final pues acaban opacando lo que se gana aquí en precisión. Entonces no vale mucho la pena y por eso podríamos haber sugerido iniciar de una vez con esa tensión de 0.7. A no ser de que la corriente me dijeran que es 0.7 voltios cuando la corriente es 10 amperios o 100 amperios. Eso ya es otra historia, ¿no? Ya cambia como que mucho la corriente para seguir asumiendo que es 0.7 voltios. Si ustedes se fijan en este término BT, logaritmo natural de una relación de corrientes, miren que ¿cuánto da ese término? Solamente el BT logaritmo natural de I sub C2 sobre I sub C1. ¿Cuánto da eso cuando la corriente era el doble, así como está? Solamente ese término. ¿Cuánto les da? Habíamos dicho que 0.3, ¿no, profe? No, el logaritmo natural de 2 en realidad... espérame un segundo, voy a sacarlo acá. Es 0.69 más o menos, ¿sí? Multiplicado por esos 26 milivoltios, da alrededor de, a ver, 26, si quieren ustedes vayan haciendo el mismo resultado. Me da 18 milivoltios más o menos, ¿sí? Cuando es el doble. ¿Qué es lo que casi que aparece que aquí dice que 17 milivoltios? Bueno, 18 Sí, milivoltios alrededor, listo. Pero piensen en lo siguiente, piensen en lo siguiente. Recuerden que hacer logaritmo natural de una relación de corrientes ¿sí? Es lo mismo que tener el logaritmo en base 10 dividido en el logaritmo natural de 2, creo que es. ¿Cuánto nos había dado esa relación? Bueno, pongamos entonces un valor de 10 veces la corriente, o sea, I sub C2 sobre I sub C1 es 10 veces, o sea, supongamos que en vez de 2 miliamperios era 10 miliamperios. ¿Cuánto les da con 10? Con 10 veces. Entonces, el logaritmo natural de 10 multiplicado, ¿cierto? 59.86 mil. 59.86 mili. Eso es aproximadamente la regla de 60 milivoltios por década de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que 0.7, de donde tengan 0.7 o lo que tengan como punto de partida,
0,7 se va a desviar en 60 milivoltios por cada década de cambio corriente. Una década es 10 veces, o sea, es un montón. A pesar de que se cambie una década, el cambio en el voltaje base emisor va a ser apenas de 60 milivoltios. O sea, que con ese experimento que está ahí, 0,7 voltios a 1 miliamperio, si yo les digo cuánto es la tensión base emisor a 10 miliamperios, ustedes van a decir, 60 milivoltios por década, 10 miliamperios es una década, sería 0,76. ¿Sí ven? 0,76, apenas 60 milivoltios. Entonces es una acción razonable decir, ok, dejémoslo en 0,7 y miremos a ver qué precisión adquirimos. Fíjense que nos falta algo, nos falta verificar que nosotros para solucionar este problema hemos asumido que el transistor está ¿en qué operación? ¿En qué región de operación? Activa. Activa. ¿Qué se tiene que cumplir para que efectivamente esté en región activa? La tensión base emisor mayor que cero. No. Bueno, esa es sí, perdón. Sí, tiene toda la razón. Base emisor mayor que cero es la primera condición para que esté encendido. Sí. Que ya de por sí lo es, ¿no? Es 0,7. Un poquito más de 0,7. Y la corriente ya sabemos que va en la dirección correcta, ¿cierto? Que Y la además de tensión, esa condición, ¿qué otra condición? Que la tensión de colector la tensión, sea mayor que la tensión de la base. ¿Se cumple en ese circuito? Sí. Desde el principio se está cumpliendo. Miren que aquí nos dice que colector es 5 voltios y la base es 0. Se cumple. Entonces, efectivamente, sí está en región activa y por lo tanto esta solución es correcta y satisfactoria para lo que se ha asumido. Pregunta, muchachos. Profe, tengo una pregunta, es que me perdí cuando teníamos voltaje base emisor de 0,7 y luego se determinó que el voltaje en el emisor era el negativo de esa tensión. Entonces fue cuando me enredé un poquitico. Una malla. Resolver la malla que está en amarillo para encontrar la tensión del emisor con respecto a tierra. Esta tensión en el emisor con respecto a tierra se resuelve de esa malla que está en amarillo. Si usted viaja desde la malla, usted el primer signo que encuentra en la tensión base emisor es el negativo. Por eso le da aquí negativo. ¿Sí? Entonces es resolver esta malla en amarillo. Ah, ok, ya la vi, sí, no entendía esa parte. Vale, listo, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Vale, listo. Entonces sigamos con este ejemplo. Este ejercicio dice, considere el circuito de la figura que se redibuja aquí a la derecha, o sea, estos dos circuitos son los mismos, solo que redibujados, simplemente para recordarnos que la convención empleada a lo largo del libro para indicar las conexiones de las fuentes de DC. Es decir, bueno, para que no se nos olvide que si aquí dice que más 10, esto es lo que realmente está sucediendo. Tenemos más 10 con esta conexión respecto a tierra y que si aquí dice más 4, pues tenemos más 4 que es equivalente a esta conexión respecto a tierra. Bueno, para que no se nos olvide que eso es lo que realmente aparece. Deseamos analizar el circuito para determinar todas las tensiones y las corrientes que aparecen allí, o sea, todas estas en azulito. ¿Sí? Todas estas en azulito. Asumamos que beta es 100. Entonces, de nuevo, vamos a dar un par de minutos para reflexionar y abordar el problema.
Bien, entonces, para solucionar este problema, asumiendo beta igual a 100, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces vamos a asumir inicialmente, por ya justificando el resultado anterior, vamos a asumir que el transistor se encuentra, digamos que se encuentra en región activa. Pues por ahora vamos a asumir que se encuentra en región activa, entonces vamos a decir que esta tensión va a ser aproximadamente 0,7, ¿cierto? Por lo tanto, la tensión BE va a ser igual a ¿qué? Ah, pues resolvemos esta malla y obtenemos que B sub BE es 4 menos 0,7, ¿cierto? Eso nos da 3.3 voltios. Tenemos 3.3 voltios respecto a tierra. RE está conectada a tierra, por lo tanto esa tensión es la misma que percibe RE. RE es de 3.3 kiloohmios. Entonces I sub E va a ser igual a B sub E, que es 3.3 dividido 3.3 kiloohmios para darnos una corriente de 1 miliamperio. Entonces miren la secuencia de desarrollo, cómo se facilita un montón cuando empezamos a analizarlo de esa manera. Entonces 1 miliamperio. Listo. 1 miliamperio. Ya tenemos solucionados acá la mayoría. Bien. Con 1 miliamperio, pues podemos encontrar ahora la corriente de colector. Ya sabemos que la corriente de emisor, la corriente de emisor es igual a ¿qué? A I sub C por 1 más 1 sobre beta, que si lo reescribimos es igual, I sub E sería igual a I sub C por beta sobre beta más 1, ¿sí? Entonces, despejando de acá, ¿cuánto nos da I sub C? Sería beta por I sub E sobre beta más 1. ¿Eso cuánto da? Creo que da alrededor de 0,99 miliamperios. Sí, profe, sí es. Bien, entonces tenemos ahora I sub C acá de 0,99 miliamperios. Con I sub C tengo la caída de tensión en esta resistencia. Y por lo tanto puedo encontrar B sub C, la tensión del colector. La tensión del colector. ¿Por qué? Porque ahora puedo decir, bien, la tensión del colector se resuelve con esta malla. Y esa malla nos dice que es igual a 10 menos esa caída de tensión. Entonces la tensión de colector, por lo tanto, será 10 menos I sub C por RC. I sub C por RC. I sub C por RC. ¿Cuánto da? 10 menos I sub C por RC. ¿Cuánto da? 10 menos 0.99 milis por 4.7K. 4.7, profe. 4.3 volts. No, el total. 10 menos 5.35 voltios más o menos. Ah, 5.347 volts. Sí, Sí, profe. 5.35 voltios. Bien, resuelto el problema. Falta algo. ¿Qué nos falta? Mirar si está trabajando en activo. Exactamente, revisar que esto sea cierto. ¿Si es cierto o no es cierto? Que la tensión en el colector es 5.35 voltios y la tensión en la O base sea, es 4. ¿si es cierto o no es cierto? Es que no le alcancé a escuchar, se cortó. Sí, profe, sí se cumplen las condiciones. La tensión en la base, ¿cierto? En la base. Ojo, en la base. La de la base es 4. 4. Por lo tanto, sí está en región activa y nuestro circuito quedó resuelto satisfactoriamente. Profe, yo tengo una pregunta.
¿Sí? Ese, Cuéntame. esa tensión base emisor, ¿la asumimos como 0,7 por lo del ejercicio anterior o siempre se asume así? Entonces, de nuevo, yo decía que para los casos prácticos se puede asumir como 0,7, ¿cierto? Se puede asumir como 0,7, entendiendo lo que se explicó acá, es decir, entendiendo que hay un error, hay un pequeño error, o sea, no necesariamente va a ser 0,7, se va a distorsionar, se va a mover de los 0,7 60 milivoltios por cada década de corriente de donde fue medido el 0,7, ¿sí? En otras palabras, si el 0,7 es medido 1 miliamperio y la respuesta da 10 miliamperios de corriente, pues el error que se está cometiendo en esa tensión base emisora es de apenas 60 milivoltios. O sea, el valor real sería 0,76. ¿Sí? Y uno dice, ok, 0,7 todavía es válido. O sea, el 0,7 aguanta para muchas casos o para muchas de las soluciones en corriente. ¿Sí? El caso extremo, y por eso no le digo sí, siempre, es que la palabra siempre es bastante fuerte. Entonces, el caso extremo es que yo le diga que 0,7 voltios se miden a 1 miliamperio y luego le diga, en mi diseño quiero que I sub C sea 100 amperios o 1 kiloamperio, ¿sí? O sea, por exagerar. Pues con seguridad estará muchísimas décadas por encima. No, ya el 0,7 no aguanta para tanto, ¿sí? Ya con seguridad base emisor va a estar alejado de ese 0,7 porque Sí, está sí, profe, pesado. me equivoqué en ¿Sí? la pregunta, o sea, Entonces, mm, para los casos prácticos, sí. O sea, para los casos prácticos acá sí funciona bastante bien, sí funciona bastante bien. Y podemos asumir ese 0,7 pues precisamente para resolverlo así bastante rápido, ¿sí? Y evitarnos las exponenciales. A no ser de que el problema nos pida precisión y diga, no, resuélvalo rigurosamente, así como este. Entonces ahí resolvemos la exponencial, la iteración, así como lo hemos hecho en este ejercicio. Bien, muchachos, entonces les queda a ustedes este para que lo terminen en su casa y pues analizar algunos circuitos con PNP. Podemos analizar en la siguiente sesión también algunos circuitos con el PNP para ver que se repite la historia, solamente teniendo cuidado con el sentido de las corrientes y de la polarización. Entonces, en este circuito nos dice que también determinar las corrientes y las tensiones que se encuentran allí. ¿Vale? ¿Algún comentario final? Vale, muchachos, entonces, pero hay algo en el chat. Vale, Germán, coménteme ahí en el chat y yo le respondo y nada, los demás, pues, que tengan un feliz día. Chao, pues. Hasta luego, profe, gracias. Germán, coménteme. Ya, profe, ya le estoy escribiendo.
Sí, puede hacerlo acá, no hay ningún problema. O sea, no están casados a que se tenga que hacer Es afuera. que Si lo que acá se pasa, puede hacer. lo que pasa, profe, es que pues ellos ofrecen como dos tipos de servicios, ¿no? Y pues tú sabes que nosotros somos relativamente nuevos en esto de de mandar a hacer todo eso Sí. y a mí me preocupa ese hecho de que, pues, por ejemplo, lo que ellos ofrezcan no sea lo que realmente necesitamos, No, ¿sí? respecto a lo que se debe garantizar es que puedan hacer el montaje de los componentes que pusieron a la PCB, es decir, montaje superficial, Ujú. que puedan soldarle No, o sea, ese es con todo y esto, Ah, pues, no, perfecto, no, ese pero es que semiprofesional ese es el- es porque el proyecto que estamos haciendo es bastante sencillo, no ujú. es un proyecto de alta frecuencia, no es un proyecto para la PCB del último Apple, por decirlo así, donde Ujú. tiene que manejar ciertas zonas con mucha corriente, otras zonas con muy alta frecuencia, otras zonas que no haya mucha interferencia, y se tienen que manejar hasta 4 capas, 8 capas. No, aquí solo 2 por mucho. A eso es lo Ujú. que ellos se refieren de semiprofesional. O sea, los acabados, no, esos acoples, esas, no son Ellos tan... hablan como como una surface, algo así raro, no es que, por eso digo, es como, como si no entendiera, entonces, pues, como para no, O sea, como, en principio no habría problema siempre que o sea, puedan montar ahí el montaje superficial, ¿sí? Entonces no ujú. habría problema, no se preocupe que no es tan grave que le digan, no, semiprofesional. Es semiprofesional porque ellos no, si usted les lleva, si usted diseñó la última board del laptop que va a sacar Asus, le van a decir, uy, no, porque con el Sí, servicio no podemos garantizarle esas pistas tan pequeñitas, ese casamiento de impedancia, un montón de cositas ajá. eso es lo único, ¿sí? Pero para este proyecto no hay ningún problema. O sea, puede trabajar con eso tranquilamente. Aristo Rosa, entonces, pues, cualquier cosa yo les creo. Vale, Cualquier cosa. listo. Listo, muchachos. Chao, pues.